Amado Dios, gracias por tu amor, por las promesas que nos das, Señor. Padre, queremos en esta hora ser como María, Señor. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, y queremos que tú nos enseñes, nos hables y por sobre todo que nos sigas tocando. Necesitamos ser tocados por ti, Señor. Necesitamos que nos ayudes, Dios, para que el mundo de verdad pueda ver en nosotros a Cristo, Señor. Necesitamos que tú nos avives, Señor, que tú nos reavives. Como dice tu palabra, que ese espíritu que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, Señor, avive nuestros cuerpos mortales, Señor. Yo te ruego en esta hora que tengas misericordia, Dios, y de verdad queremos más de ti, Señor. Oramos como iglesia, que nos bendigas, que ensanche nuestros territorios, que nos quites tu mano de nosotros, que nos guardes del mal, para que no nos hagamos daño, Señor. Oramos por un mover de tu Espíritu Santo dentro nuestro. Oramos para que comiences con nosotros, Señor, un gran mover, Señor. Y sean muchas las personas que te conozcan, Señor. Señor, tú eres el único que puede avivar tu obra en medio de los tiempos, como decía Habacuc, Señor. Por eso oramos a ti, Señor, y te damos gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Y no solo de conocerte, sino de tener todas las esperanzas o todas las promesas que tú nos has dado, Señor. Saber que hay un sinfín de cosas todavía que vivir y experimentar en ti, Señor. Gracias por el día en que vas a venir a buscarnos. Gracias por el día en que a lo mejor tengamos que partir de este mundo a través de lo que tú has determinado para todo hombre, Señor. Gracias porque el día en que a lo mejor cerremos nuestros ojos, aquí abriremos nuestros ojos en tu presencia, Señor. Para decir como decía el apóstol o pensar como pensaba el apóstol, Señor, que no habían palabras realmente para poder graficar de alguna manera lo que él vio, Señor. Te damos gracias por hacernos herederos, coherederos con Cristo. Te damos gracias porque tu palabra dice que estamos completos en ti, Señor. Tu palabra dice que no necesitamos nada, Señor, que solo te necesitamos a ti, Señor. Así que gracias, Dios. Y en esta hora queremos rogarte que nos hables, que nos toques, que nos ayudes por medio de este libro de Miqueas, Señor. Te pido que me ayudes a exponer lo que tú has puesto ya en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cómo lo voy a hacer aquí. La abro ya, quedan afuera los cuadernos, ya ves. Así que... Bueno, el libro de Miqueas, como sabemos, es uno de los profetas menores que le ha tocado vivir ciertas cosas muy particulares. Y como lo dijimos en su momento, una similitud de él con otro profeta, ¿no es cierto?, que él decía que era simplemente un recogedor de higos, que era un boyero, que cuidaba también animales, porque no quería de alguna manera que nadie lo identificara con los profetas que había en la época en que él le tocaba predicar, porque los profetas que había en su momento eran malos profetas, gente que estaba por otros intereses allí, entonces ellos no querían. Este hombre, tal como lo mencionamos, él vive cerca de Jerusalén, a 25 kilómetros, en un lugar que es campesino, él es de familia campesina, y él le toca experimentar en carne propia lo que hacen los terratenientes, las personas que tienen dinero con respecto a los más pobres, que a ellos les importaba un comino en realidad hacer lo que Dios les había dicho que hicieran, porque ellos, cada uno de ellos sabían lo que tenía que hacer, ninguno de ellos era ignorante. Estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de un pueblo al cual le dio enseñanzas a través de Moisés, y a través de todos los hombres siempre le estuvo enseñando cosas. Entonces dice el versículo 1, vamos a leer un poco, vamos a partir del 5 y hoy día tratar de terminar el capítulo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ya hicimos la comparación en su momento que él es contemporáneo de Isaías, es contemporáneo de Oseas. ¿Por qué? Porque ellos también colocan en el versículo 1 lo mismo, los mismos reyes, y le sumarán alguno más. De estos reyes que hay aquí hicimos mención que el peor de ellos fue Acaz, un hombre que no tuvo ningún empacho en sacrificar niños al Dios que es un horno de fuego.
Entonces lo que él le toca ver a Miqueas tiene que ver con Judá y tiene que ver con Samaria y con Jerusalén. Ambos son las capitales de cada uno de los imperios. Ya lo dijimos en su momento, cada uno de los reinos, del reino del norte, el reino del sur, que en la época de Salomón se dividieron. Ya lo mencionamos en su momento. Lo primero que hace Miqueas dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra. Cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Algo interesante que Miqueas aquí hace mención es con referencia a cómo Dios de alguna manera, bueno, no de alguna manera, él habla mucho de los libros. Cuando uno lee, uno ahora en el tiempo que estamos viviendo, obviamente no pensamos en libros, ¿no es cierto? Pensamos en memoria, pensamos de otra manera, porque ahí guardamos todas las cosas. Nosotros ya no se escribe el libro, en realidad son pocos los libros que se escriben, pero hay que entender que en la época que ellos están viviendo, ellos no saben nada de lo que sabemos nosotros, no tienen nada de la tecnología que hoy tenemos. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo Miqueas es un llamado de atención, no solo a Israel, porque lo que va a hablar en las finales del capítulo, de este capítulo, es que no solo Dios va a juzgar a Judá, no solo Dios va a juzgar a Samaria o a Samaria e Israel, sino que también va a juzgar a un montón de otros pueblos que están alrededor de ellos también. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar al mundo entero en su momento. No hay hombre que vaya a escapar del juicio de Dios. Los hombres podrán aquí en este planeta escapar del juicio. Podrán comprar abogados, podrán comprar políticos, podrán comprar mucha gente y a lo mejor librar los juicios, pero de Dios no se va a librar nadie. Y estos hombres, eso es lo que está diciendo. Y lo dijimos en su momento, lo tremendo de toda esta situación es que además de Dios estar consciente y atento a lo que ellos están haciendo, dice el versículo 3, porque aquí Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra, se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Que Dios va a tener que abandonar lo que está diciendo aquí literalmente, ese trono de gloria y de gracia que ve Isaías en el capítulo 6, y lo va a dejar exclusivamente. Y lo tremendo dice que todo ese acontecimiento trae como consecuencia esto otro que está aquí. ¿Por qué? Porque si uno va más adelante, se va a dar cuenta cómo Dios le va a quitar especialmente al reino del norte, ¿no es cierto?, cuya capital es Samaria, le va a quitar todo lo que ellos han obtenido. Hasta este momento ellos han obtenido muchas cosas. No se olviden que cuando hemos visto a los otros profetas menores, hemos hablado que muchos de esos profetas menores le ha tocado vivir en un momento de situación país, pero inigualable. Situación país, sueldos buenos, acceso a todo. Entonces, que ellos de alguna manera estaban logrando obtener muchas cosas. Entonces, pero que todo eso que habían obtenido, tal como lo ha dicho más adelante y la semana pasada lo vimos, lo han obtenido y él hace referencia como si fuera lo que obtuvieron o las prostitutas, por medio de ¿qué? De vender sus cuerpos. De esa manera dice que ellos han obtenido toda y cada una de estas cosas. De ahí vamos a detenernos un poco en un pecado no menor de ellos, que no solo es el pecado de sacrificar o de hacer ídolos en los lugares altos, sino hay un pecado muy mayor, que es un pecado que hoy día está muy presente en la vida de muchas personas, creyentes y también obviamente no creyentes. Y dice todo esto, el versículo 5, por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. Y aquí empieza a decir que Dios se ha tenido que mover producto de qué, lamentablemente, de lo que ellos están haciendo. Ahora, y dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Por qué está hablando de...? Porque cuando uno lee acerca de Jerusalén, usted siempre se va a encontrar en la Biblia que hablan de subir. Y si están en Jerusalén, de bajar. Entonces aquí lo que está hablando es de que lamentablemente Jerusalén, por ser un lugar alto, ha sido un lugar también elegido para poner mucho sacrificio a ídolos. Si eso es lo malo aquí, mucha idolatría dentro del pueblo de Dios, tanto Judá como, en este caso, el reino del norte, Judá y Benjamín, que es un lado, y por el otro lado las otras 10 tribus. Dice,
Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras en el valle y descubriré sus cimientos. Ahí está hablando de alguna manera que Él lo va a destruir todo. ¿Sabe? Cuando uno empieza a pensar en estas cosas, uno no puede dejar de mencionar las cosas que están ocurriendo hoy día en el mundo. Lo que está ocurriendo en Perú. Perú ha sido azotado por un tifón, no sé qué es lo que es, o un ciclón. Y yo he estado en Lima. Lima le llaman la ciudad de la panza ploma, porque en Lima no sale el sol nunca. Tú no ves el sol durante todo el año. La única vez que tú ves el sol en Lima es en verano un poco de tiempo. Y es todo por una situación del mar, no hay sol, no sale el sol. Nunca. Si es un lugar deprimente en ese sentido. El sol está arriba, pues se llama lugar de panza. Es plomo, es gris. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Y la garúa, por ejemplo, la palabra garúa que nosotros conocemos es de allá, porque a ellos no llueve. Es garúa. Ahora, las garúas que hay ahora en estos días han sido muchos. Ellos se asustan con 5 milímetros de agua. Nosotros tenemos a veces cantidades de agua. Entonces, todo eso cuando empieza a pasar, de alguna manera ahora vuelvo a reiterar, ¿cómo es que Dios puede hacer que todas estas cosas que en un momento determinado de la vida de las personas es algo tan preciado, tan precioso, Dios lo pueda quitar de un momento a otro? Porque no se olviden que lo que aquí está ocurriendo es que vienen los asirios. Los asirios no han llegado, pero van a llegar y lo van a destruir todo y le van a quitar todo y a ellos se los van a llevar cautivos, los van a amarrar, les van a poner cosas aquí, los van a arrastrar con cadenas. Entonces dice, haré pues Dios de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverá. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Lo que está aconteciendo aquí es algo que no es menor. La semana pasada nos detuvimos hablando acerca del pecado. Lamentablemente el pecado muchas veces los creyentes no lo ven, y menos el mundo lo ve como lo muestra la Biblia. El pecado, de alguna manera, yo le puse aquí, es Satanás mismo. Porque el pecado, el único objetivo que tiene en tu vida y en la mía es apartarnos de Dios. Acuérdense que el libro de Isaías dice claramente que los pecados hacen separación en forma inmediata entre yo y Dios. Por eso nosotros somos personas que no practicamos el pecado. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Porque si practicáramos el pecado, sin lugar a duda nuestra comunión con Dios está cortada. Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted haga lo que haga, si usted está practicando el pecado, si yo estoy practicando el pecado, mi comunión con Dios está cortada. Al punto de lo que hemos dicho de algo tan sencillo como el perdón. Como Jesús lo dijo en Mateo 5, cuando le dicen a ellos, enséñanos a orar, y Él les dice, y ahí está, perdonando nuestras deudas como perdonamos a los deudores. Pero más abajo Él dice, porque si ustedes no perdonan, ustedes no pueden ser perdonados. Y eso significa que la comunión está cortada. Por eso la Biblia habla mucho acerca de la amargura. Lo decíamos la semana pasada. Por eso uno tiene que entender por qué la Biblia, y sobre todo Primera de Juan capítulo 2, hace mucho énfasis en dónde hay que poner la vista, y hay que tener cuidado cuando sacamos la vista de donde corresponde y la ponemos en otras cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Por eso Hebreos 12 dice que debemos tener, y Hebreos 10 también, y Hebreos 12 particularmente dice que he puesto los ojos ¿dónde? En Jesús, autor y consumador de la fe. Pero algo interesante también dice ahí, hablando de qué, de lo que mencionábamos, cómo Dios le dice, por ejemplo, a Caín con respecto al pecado. El pecado está a la puerta. Hebreos 12, ¿qué es lo que dice? Dice, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Si uno empieza a relacionar esas cosas,
y a pensar como la Escritura nos enseña. La Biblia dice, por ejemplo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la forma. A través del pecado. Por eso yo hacía mención, no sé si el domingo o el miércoles, hay que tener cuidado cuando humanizamos el pecado. ¿Qué significa humanizar el pecado? Significa cuando yo empiezo a pensar de manera humana y a tratar de justificarlo. El pecado no puede ser justificado bajo ningún punto de vista. El pecado lo único que necesita es ser confesado. Estas personas, si usted leyó el versículo 10, dice, porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo. ¿Sabe por qué? Porque dice que estas personas ya colmaron a Dios, ya cruzaron la frontera, ya hicieron lo que dice el libro de Romanos. Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan lo que quieran. Y es tremendo. Por eso uno empieza a mirar, ya desglosar lo que le sucede a Miqueas. Porque para que a ti o a alguien le digan, yo creo que esto no, piénselo de esta manera. Piénselo de esta manera como que Dios te diga a ti, te dé una visión y te muestre a tu hijo o a tu hija en el infierno. Y te diga, ese es el futuro de él. Y te lo mostrara de una manera tan vívida. Ustedes saben, los sueños son realmente vívidos de repente, ¿no es cierto? A veces uno se sorprende con los sueños en realidad porque son como tan reales que pareciera que... Eso es lo que está pasando aquí. Por eso él habla de la visión que él tuvo de ¿qué? De Judá, de Samaria y de Jerusalén. Y además de la visión, él ha declarado lo que le va a pasar a ellos, que van a quedar en la ruina absoluta. Pero la más absoluta. Ellos se van a hacer cautivos, ellos van a ser entregados, ellos van a ser vendidos. Si esto no es menor. Esto no es algo menor lo que está aquí. Cuando uno lee, y si usted busca un poco de historia, no solo con ellos, sino también con los babilonios, cuando se llevan a la gente, 3 veces subieron a Jerusalén. La primera se llevaron a Daniel y muchos más. La segunda a Ezequiel, la tercera hasta el resto que quedaba. ¿Y usted cree que se lo llevaron no sé, porque andaron en una micro? Que le dijeron al Willy, por favor, ponte el bus, porque queremos llevarlos cómodos. ¿Usted cree que lo llevaron a caballo? ¿Usted cree que le pasaron cantimplora? Los llevaban de la manera más cruda y el que moría en el camino, que muriera en el camino. Los niños, las mujeres piensen. Si eso es lo que es tremendo de todo esto, que muchas veces las personas no piensan, no consideran. Por eso aquí cuando uno mira a Miqueas, después de lo que él está diciendo, dice, por esto lamentaré, aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque realmente no queda otra razón. Ahora, uno tiene que tener muy claras las cosas. El pecado, sin lugar a duda, trae sus consecuencias. La semana pasada dijimos, el pecado te alcanza. Si tú no confiesas tu pecado, si tú no le pones un alto al pecado que pueda haber en tu vida, el pecado te va a alcanzar en un momento y te va a destruir. Por eso Pablo dice a Timoteo, juega con el pecado. ¿Qué le dice? Huye pues de las pasiones juveniles. El mismo Señor Jesús fue tremendamente enfático y majadero con respecto a esto y dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo, córtalo. Mejor, y él lo pone de una manera muy clara, es mejor entrar al reino de los cielos, ¿cómo? Cojo, ciego, manco, que estar enterito e ir ¿dónde? De eso se trata esto. Nosotros a veces miramos estas cosas y tal como lo mencionábamos el domingo cuando hablábamos allí de cómo Dios va a hacer un paquete, ¿no es cierto?, en el milenio, con toda esa gente que se va a rebelar junto al falso profeta y anterior a eso, bueno, me confundí, pero hace un paquete ya y va a echar a esas personas, va a echar a Satanás ahí, va a echar a esas personas, ¿dónde las va a echar? No solo van a morir, no solo van a ser ejecutados, sino que van a ir al lugar de tormento. Estas personas no solo le va a pasar esto, sino que si los que mueren en esta condición, si no se arrepienten, ¿dónde van a dar? Al seno de Abraham. No, van al otro lugar. A ese lugar donde fue a dar ¿quién? El rico,
que ni siquiera lo nombra el Señor. Entonces uno tiene que tener claro, el libro de Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7 y 8, miren lo que dice. Libro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. El apóstol Pablo, escribiéndole a estas personas, le dice lo siguiente. Primero los llama a que si van a tener alguna cosa para gloriarse, que lo hagan producto de lo que ellos hacen, y los llama también a ser espirituales. Si hay alguien que caiga en pecado, lo levanten, considerándose a ellos mismos. Pero llega un momento en donde él dice lo siguiente, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El apóstol Pablo, en la carta que sigue más adelante en Efesios 5, 1 al 7, también es muy especial. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación, inmundicia, avaricia. No se olvide que la palabra avaricia es igual a idolatría. ¿Ya? Dice, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Que lo nos decía el libro de Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. De alguna manera dice, no te engañes, lo mismo que dice aquí. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, o se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, pues en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando uno vuelve atrás al libro de Miqueas y lo que Miqueas habla con respecto a Judá, no a Samaria, porque lo que viene ahora es para Samaria, el reino asirio viene para Samaria, luego vendrán los babilonios para Jerusalén. ¿Y por qué vienen los babilonios para Jerusalén? Porque lamentablemente Jerusalén, Judá y Benjamín, como dice el propio Jeremías en el capítulo 2, a pesar de que vieron ellos lo que Dios hizo con él, dice que no tomaron esto como algo a que prestar atención, sino que al contrario, y es lo mismo que acá dice que empezaron a pecar, pero más ávidamente que los otros. Dice, ¿sabes qué dice? Resultó peor la rebelde Judá. Yo pensé que iba a aprender, dice, pero resultó peor. Digamos, los pecados que cometió Judá eran peores que los que cometió el reino del norte. Entonces, ¿y por qué razón? Porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, muchas veces las personas no toman en consideración las cosas. Porque, reitero, aquí los de Judá, en vez de alejarse del pecado, hicieron lo mismo. Y peor todavía. ¿Por qué? El 1.9, mire lo que nos dice el 1.9. Porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, llega hasta Jerusalén mismo. En vez de huir, en vez de correr, en vez de arrancar del pecado, lamentablemente no lo hicieron. Y una cosa interesante aquí, cuando uno ve esto, yo escucho a veces a las personas y veo también lo que sucede muchas veces especialmente con los más jóvenes. Los más jóvenes tienen una idea tan equivocada del mundo. ¿Sabes cuál es la idea equivocada que ellos tienen del mundo? Que ellos piensan que de alguna manera saben más que sus padres. Y se equivocan. ¿Por qué? Porque el papá sabe más que ellos. Pero no porque sepa más. ¿Saben por qué? Porque ya cometió los errores.
Y es una pena cuando las personas quieren aprender por experiencia propia. Una de las cosas que más quiere evitarle a las personas es que aprendan por experiencias propias. Reitero, Dios le dice a ellos, mira lo que hice con él. Yo no lo quiero hacer contigo. De eso es lo que se trata esto. Entonces es tremendamente trágico. ¿Por qué? Porque muchas veces también las personas pueden pensar que ellos son más capaces de afrontar los resultados. Y lo triste que estas personas muchas veces, lamentablemente, aquellos que dicen no creer en Dios, terminan sus vidas. ¿Sabes cómo la terminan? Maldiciendo al Dios que no creen. Porque muchas veces tienen que vivir cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que todo lo que está pasando aquí, Dios lo está anticipando, reitero, porque Él quisiera que estas personas no vivieran estas cosas. Recuerden, por favor, las lágrimas de Jesús a los pies de Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús? Si hubieran hecho caso, si hubieran conocido el día de mi visitación, por favor, ellos tuvieron más de 300 profecías, ellos sabían. ¿Saben dónde hay un testimonio de que ellos sabían? Cuando llegaron los Reyes Magos. Los Reyes Magos le preguntaron a Herodes, y Herodes mandó a buscar ¿a quién? A los fariseos, y los fariseos sí dijeron, si la Biblia dice que en Belén. ¿Pero por qué no hicieron caso? ¿Por qué no creyeron en eso? Entonces, Dios siempre va a anticipar las cosas. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos que creer. El cielo y la tierra, pero mis palabras no, dice el Señor. Es lo que dice, se va a cumplir. Entonces, ellos van a experimentar, lamentablemente, todo lo dicho por el Señor. ¿Qué es lo que es? Lo que está atrás, todo. Que van a perderlo todo, que van a quedar en la más absoluta ruina, que van a ser llevados de la manera en que aquí dice, simplemente ¿por qué? Porque lamentablemente ellos no entendieron y no quisieron hacer caso de Dios. Este futuro que ellos están siéndole hablado es un futuro de alguna manera muy, muy cercano. Oseas, que también era contemporáneo, recuerden que también él lo vio allí. Su pecado, ya lo dijimos, la idolatría, los lugares altos, pero hay algo que es mucho mayor, yo lo decía recién, su pecado más grande. Vamos al libro de Miqueas, al capítulo 5, verso 13. Dice el 12, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Ya haré destruir tus esculturas, tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Saben? Una de las cosas que hoy día es muy peligrosa, que lo que es el orgullo. ¿Cuál orgullo? El orgullo de lo que tú puedas pensar que has logrado tú hacer. ¿No han escuchado personas que hacen eso o dicen eso? Y se olvidan de Dios, se olvidan que realmente, tal como dice la propia Escritura, Dios es el que da el aire para respirar. Digamos, todo Dios permite que el ser humano, y lo hace sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y que da la capacidad. Pero mucha gente se olvida de eso y a veces hay mucho orgullo. Esto lo hice yo, pues. Esto es como mi trabajo y yo merezco. Dice que eso es lo que Dios va a destruir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, una de las cosas más tremendas, vuelvo a reiterar, que hoy día puede uno darse cuenta de que esto realmente es una adoración, es cómo las personas se sacrifican por estas cosas. Estamos hablando de sacrificio a ídolos. Estamos hablando de cómo las cosas, las cuales tú puedas obtener en un momento determinado, pueden llegar a ser en ti una idolatría. ¿Por el qué? Por el sacrificio que tú haces por eso. Voy a ponerlo de esta manera. Yo alguna vez lo he dicho. Hay personas que realmente están abandonando, están apostatando. Personas que no tuvieron ningún empacho, y lo voy a decir de esta manera, en criar los nietos, ¿ya? Porque sus hijas y todo lo que ustedes conocen, ¿a costa de qué muchas veces? A costa de las cosas de Dios.
Y lo más tremendo de todo y lo más trágico, ¿sabes lo que es o no? Que tú te puedes sacar, te puedes descerebrar, no voy a decir otra palabra, por un hijo. ¿Y sabes lo que hacen después de ello, no? Con la facilidad, te dejan botado. Y te dejan botado nomás. Y le importaste un comino. Pero lo importante, está bien, no tengo problema con eso, pero el problema, si uno lo piensa, yo alguna vez se lo dije a alguna dama, ¿cuántos retiros no se perdió? ¿Cuántas reuniones de iglesia no se perdió? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo, no? Que uno dice, no, si eso no es idolatría. Yo le voy a hacer esto tan simple como esto. Y alguna vez lo he parafraseado de esta manera, el libro de Colosenses, capítulo 3. Pablo, algunos dicen que él es muy como irónico de repente. Dice, si pues habéis resucitado. Sí. Busca primero las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Yo alguna vez lo he parafraseado de la siguiente manera, porque así lo leí alguna vez. El mismo sacrificio que tú le pones a las cosas del mundo, pónselo a las cosas de Dios. Voy a pisar callo. No están aquí seguramente. Las personas que llegan atrasadas todos los domingos. Está bien, a ver. Yo no quiero juzgar, pero yo pongo un solo ejemplo. Si esas personas llegaran atrasadas todos los días a su trabajo, ¿qué pasaría? Digamos, ¿a quién le tienen más temor en la práctica? ¿A Dios o al jefe? Al jefe, porque el jefe los puede despedir. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. ¿Saben? Cuando uno empieza a buscar, y yo reitero, yo creo que todos nosotros queremos más de Dios. Pero tenemos que entender que para poder querer más de Dios, también tenemos que dar más a Dios. Y no estoy hablando de dinero, no me interesa eso. Estoy hablando de la vida. Que para nosotros no debiera haber nada más importante que ¿qué? Yo lo he dicho, yo en mi cabeza nunca voy a entender que alguien me pueda decir, ¿sabe qué? Carlito lo dijo el lunes, lo ha dicho varias veces en el programa, que a mí gracias a Dios no se me ha acercado nunca nadie con eso. A lo mejor están mejor enseñados, perdón. Pero a él se le ha acercado personas diciéndole, oiga, pastor, vamos a jugar las elecciones en las mañanas, man. Como diciéndole, ¿por qué no cambiamos el horario de la reunión? Vamos a jugar el colo. ¿Cree usted que está bien eso? ¿Cree que uno realmente podría llegar a eso, realmente a decir, ¿sabes qué? ¿Voy a la iglesia o voy a no sé? Yo lo he dicho más de alguna vez. En lo personal yo creo que no hay dónde perderse. Dice la Biblia, mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Me gozaré con quienes, con los que dicen, iremos ¿dónde? A la casa del Señor. ¿Hay algún otro lugar mejor? Y por favor, lo mismo que he dicho siempre, algunos dicen, no, si yo en mi casa, yo te aseguro que tú estás en tu casa hoy día, tú estás viendo televisión. No estás adorando a Dios. ¿Estás viendo televisión o estás haciendo otra cosa? Entonces, por eso reitero, no nos engañemos. Hay mucha gente que se engaña, mucha gente que lamentablemente tiene la mente, no sé dónde la tiene puesta en realidad. Estas personas por eso seguramente llegaron a este estado tan calamitoso. Por favor, piénsenlo, yo reitero, si esto no es algo menor. Tenemos que ir pasando por profetas, llegar hasta el principio, después de que ellos dijeron, ¿sabe qué? Queremos rey. Y Dios le empieza a enviar a Elías. ¿Se acuerdan lo que les dijo Elías o no? Elías lo primero que le dice a ellos cuando tiene que el conflicto que hay, ¿qué le dice? ¿Saben qué? Elijan, por favor, cabréense. Elijan. Alguna vez por la mía, chica, elijan. Así les dijo él a ellos. Si Jehová es Dios, síganlo. Si Baal es Dios, síganlo. Pero por favor, tomen decisiones. Ahora a mí me entusiasma eso. ¿Por qué? Porque voy al principio y encuentro a Josué que tiene que decirle lo mismo a la gente. Yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Elegid a quién van a servir. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice el Señor? De una manera tan triste.
a un grupo de personas que dicen que creen que la llevan. Si lo peor de esas personas viven hoy día, son parte de... piensan que la llevan. ¿Se acuerdan lo que ellos dicen? No necesitamos nada. Estamos ok, genial. ¿Y Dios qué le dice? ¿Perdón? Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomito de mi boca. Eres ciego, pobre, desventurado, miserable. Por favor, no lo dije yo, lo dijo el Señor. Entonces eso es lo que está aquí, eso es lo tremendo de todo esto. Dios nos invita a nosotros, y quiero reiterar eso, ¿por qué? Por lo que aquí dice, por eso, todo esto que le va a pasar a estas personas, a Miqueas lo llevó a una sola cosa, a tener que llorar, lamentar, llorar de una manera, y vuelvo a reiterar, porque lamentablemente nosotros a veces no pensamos en eso. Y yo quiero decirle una vez más, no te engañes, yo no me quiero engañar. Yo le digo a mi hijo mayor, él busca, él trata de leer, pero no se congrega. Ojalá se congregara en cualquier lugar. Se casó con una niña que no es mala niña, pero no es creyente. Y si él no se pone las pilas, no solo puedes tener lamentarlo él, mis nietas, mi nieto ahora que tiene. Y él tiene que ponerse las pilas. ¿Por qué? Porque él necesita que sus niñas y su niño aprendan de él. Pero no nos engañemos, que a veces pensamos, no, si nuestro niño no es tan malo. O sea, aquí no se trata de que sea malo o bueno. La Biblia dice una sola cosa, están destituidos. ¿Cuál es su destino? El infierno. Jesús dijo algo, si me van a seguir, síganme. Donde yo estoy, está mi gente. Si aquí no se trata de seguir a Jesús de lejos, pues yo vuelvo a decir, no hay que engañarse. Y nosotros tenemos que voltearnos. Algo dijo Carlos, y Carlos Tello lo tomó del norte, dijo, orar hasta que algo ocurra. Porque eso debiera ser la motivación. Orar hasta que algo ocurra. En el ámbito que sea, que algo ocurra, me refiero aquí, no necesariamente, sino que Dios me hable y me diga, por ejemplo, vamos a poner una situación muy particular. Samuel, él ungió a un hombre, ¿no es cierto?, a Saúl. Él lo quería, él quería a Saúl. Cuando Saúl fue desechado, ¿qué pasó con Samuel? Lo lloró. Seguramente oraba por el Señor. ¿Y qué le dijo? Dios sabe que cabréate, basta. A eso me refiero. A orar hasta que Dios haga algo, hasta que Dios te diga, ¿sabes qué? Ya deja de orar. O ocurra otra cosa, no lo sé. Pero reitero, tenemos que ser consecuentes y estar claros con esto. Por eso Juan, 1 Juan 5:20 dice lo siguiente, que es lo que dice, guardado de los ídolos. Reitero, cualquier cosa que es más importante que Dios en tu vida es un ídolo. Puede ser mi casa, puede ser mi auto, puede ser mi nieto, puede ser mi nieta, puede ser mi esposo, mi esposa. Yo lamentablemente he tenido que escuchar montones de cosas. Alguien una vez me dijo, si él me pidiera que hiciera esto, me voy donde digamos, lo sigo como ciegamente. Decía, ¿perdón? ¿Perdón qué estás diciendo? Y hay mujeres que oiga, yo vengo de un contexto donde las mujeres, lamentablemente, en esa época, por causa de los hombres, no tenían empacho en dejar a los críos botados. Ni un empacho. Entonces, Dios nos invita a nosotros que, reitero, que ojalá esa misma pasión, esa misma, pudiéramos tenerla ¿para qué? Para las cosas de Dios. A eso nos invita el Señor. Y reitero el por qué. Porque nosotros tenemos un llamado muy claro, yo siempre lo he dicho, así majadero, en Mateo 6:24 al 34. Donde él dice algo interesante con respecto a qué. Nos habla del cielo, ¿no es cierto? Nos habla también de las aves del cielo, nos habla de los lirios del campo, ¿no es cierto? Que nadie lo ha vestido a él como ellos, ni aun Salomón. Las aves del cielo no siembran, no tienen granero.
Y algo que a mí me gusta mucho, que usted tiene que entenderlo, ahí dice el Salmo, el 32 y el 33, versículos 6, Mateo 6, 32 y 33. Dice, yo sé, dice el Señor, las necesidades que tienen. Yo no las ignoro, dice. Lo que yo sí te estoy rogando, voy a decirlo de esta manera, que tú no hagas lo que hace el mundo, porque el mundo va detrás de esas cosas. Tú ven y búscame a mí y déjame a mí darte esas cosas a ti. Eso es lo que dice el negocio. Eso es lo que dice Dios. Entonces, por eso reitero muchas veces cuando las personas, por ejemplo, voy a ser majadero nuevamente, cuando dice el profeta, dice de las mujeres, le dice las vacas de Basán. ¿Se acuerdan por qué le decía vacas de Basán? Le gustaba el copete, le gustaba la buena mesa, y lo único que le decían al marido, trae plata, trae plata. No me interesa cómo, pero trae plata. Yo quiero plata en esta casa. Le interesaba un comino, y yo les decía, muchas de ellas en esa época que llegó todo esto del norte, mandaron a sus maridos al norte. Claro, en el norte encontraron trabajo. ¿Pero qué más encontraron? Estaban todas las venezolanas y todas las colombianas perdonando a los hermanos colombianos y venezolanos. Y muchos no volvieron. Lean, ahí lo dice. Vacas de Basán. El llamado que Dios nos hace de verdad. Yo insisto, Hebreos 11, que dice 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ser mostrada. Fe sin obra es muerta, dice Santiago. ¿Cómo la muestro? De esta manera. Colocando a Dios primero. No anteponiendo. Vuelvo a reiterar. O esos hombres que realmente se mueven de un lugar a otro por trabajo. Voy a ganar más dinero. Pero ni siquiera piensan dónde me voy a congregar. Ni siquiera piensan dónde voy a llevar a mis hijos a congregarse. Les interesa un comino. Lo único que me voy a ganar más plata, voy a cambiar el auto, voy a una casa más grande. Lo único que piensan. ¿Qué es lo que decía el 5.13? ¿La obra de qué? De sus manos. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Y por favor, no te olvides, Él sabe qué necesidades tienes tú. Pero tú y yo tenemos una obligación de buscarlo a Él primero. De eso se trata todo. Y yo vuelvo a reiterar, por favor, yo siempre lo he dicho, no tenga temor y empacho. Yo me reía, le decía a Margarita, yo la otra vez lo dije, aquí algunos me miraban así, me extraño. Yo no quiero orar con la Maya en mi casa, oro con ella, pero no quiero orar con ella en mis oraciones, esas que son mías. Po. Y me reía porque el pastor Raúl en México dijo lo mismo, decía, ese es mi pastor, decía yo. Porque es verdad, yo necesito tener mi tiempo con Dios propio, solo. ¿No le ha pasado a usted, lo voy a decir de esta manera también, que a veces cuando usted ora en público, sus oraciones son re lindas, y después te trata usted de orar solito a ver si salen tan bonitas? Po. ¿Se ha dado cuenta o no? Ahora, sin querer, uno de repente pasa que el público hace que seamos más espirituales. Po. Pero cuando estamos solos con Dios, nuestra rodilla doblada, tú y Dios solo, a veces faltan hasta las palabras. Entonces, yo de verdad los quiero animar a eso más que ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente, reitero, estas personas se estaban olvidando de estas cosas. Entonces, ¿cuántas cosas las personas dejan por Cristo? Que es claramente una muestra muy clara de que estas personas tienen otros intereses mayores que Dios. Ellos no pueden decir que guardan los mandamientos porque ya el primer mandamiento lo están negando. El primer mandamiento, ¿cuál es? No darás dioses aparte de solo un Dios. Y Él debe gobernar nuestra vida. Entonces, eso es muy importante para nosotros, debe ser nuestra primera preocupación, tener claro eso. Quiero buscar en 2 de Timoteo capítulo 1, por favor, versos 3 al 12. Así que como traje Biblia, vamos a empezar a exigir Biblia. Segunda de Timoteo, dije, capítulo 1, verso 3 al 12.
Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es nuestra primera y principal preocupación, claramente, en quién hemos creído, el que Él es poderoso. Ahora, ¿por qué? Teniendo, voy a decirlo de esta manera, escuchanza de Eleven Worship, el músico, empezó a hacer una canción, y empezó a hacer una canción de su madre, cómo a su madre le veía orando y ese tipo de cosas, y a su abuela, perdón, empezó con su abuela, y luego con su mamá, cómo su mamá lo llevaba a la iglesia un poco menos que de la oreja, con su pantalón caqui, pero él decía, y que su mamá le decía, cuando esté viejo usted, o cuando esté más grande, me va a dar gracias a mí. Y yo pensaba un poco en todo el tiempo en que se viven todas esas mamás que son permisivas con los hijos. Hay cosas buenas a veces y cosas malas, ¿no es cierto? Hay gente que tiene eso bueno que de repente con los hijos, mano dura. Los hijos, lamentablemente, si nosotros no los obligamos a venir a la iglesia, ellos no van a venir. Ellos tienen que abandonar, como decía el pastor Raúl, en algún momento: estás en mi casa, estas son las reglas de mi casa. Si quieres tener tus propias reglas, está bien, vete de mi casa. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender, si uno piensa lo que yo estoy leyendo aquí estoy leyendo algo que Pablo está diciendo acerca de, se va a morir Pablo, ¿no es cierto? Y Pablo tiene una situación particular, dice: yo sé en quién he creído que es poderoso para guardar mi depósito, ya tengo que sufrir, no tengo problema. Y ¿sabes qué? Me estoy acordando de ti, pero sobre todo me estoy acordando de la fe de tu mamá y la fe de tu abuela. Eso es tremendamente importante. Tus hijos tienen que ver en ti esto. Tus hijos tienen que ver que tú oras, que tú lees tu palabra. Porque si tú no oras y tú no lees, tus hijos dicen: ¿cuál es la religión de mi mamá? Es religión nomás, pura. Ellos tienen que verte a ti. Ellos tienen que de alguna manera entender esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Estas personas de las cuales estamos mirando es tremendo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que a ellos se les ha dicho, lamentablemente ellos tomaron una decisión, como lo veíamos el otro día en el capítulo 2, que es lo que dice el capítulo 2, verso 1, que aún en sus camas, estas personas no solo en el día estaban pecando, sino que en la cama, antes de dormirse o apenas se despertaban, estaban maquinando cómo hacer cosas malas. A ese extremo llegaba esto. Por eso Dios de alguna manera estaba tan dolido por eso. Entonces, yo lo dije recién. Ellos decidieron hacer todo lo que ellos querían pensando que eran más sabios que Dios. ¿Qué los llevó esto? A lo que dice aquí Miqueas, el 8 y el 9. ¿Qué? A llorar. A llorar porque no había. Lo que dice aquí llevó a Miqueas a un estado de luto y de tristeza. Yo reitero, alguna vez lo dije, Samuel Booth, que era el comandante o era el general, no sé qué, lo que era del ejército de salvación, cuando el ejército de salvación era lo que correspondía, no lo que ahora hacen. Y a él le preguntaron: ¿qué haría usted cuando sus soldados salen de la preparación ya a hacer el trabajo, que estén 24 horas en el infierno? Lo que ha movido a Miqueas a llorar, a estar de luto, a estar triste, es saber de antemano lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que es? Todas las desgracias que él graficó. Ahora, yo vuelvo a preguntarte, y con esto quiero terminar. ¿Te has puesto
a considerar la realidad que tienen tus hijos, mis hijos, nuestros nietos, nuestros papás, nuestras mamás, las personas que están a nuestro alrededor si no tienen a Cristo? Lucas 16 nos da una descripción, ¿no es cierto?, del rico. El rico, ¿cómo está? En tormento. Pero esa persona va a ser sacada de ese lugar. Y dice Apocalipsis 14:14 que el humo, digamos que el tormento de esta persona es por los siglos de los siglos. ¿Han soñado alguna vez que se caen? ¿Alguna vez usted? Esos sueños que son tan terribles que tú ves que te caí. El pastor Chuck dice que de alguna manera eso es lo que le va a costar, que van a estar en un constante estado así, cayendo, y nunca van a parar de caer. Él dice que van a estar alejados en algún lugar del universo, solos. Lean Apocalipsis 14, dice, y el humo del tormento sube por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Entonces, realmente, si necesitamos y queremos un avivamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es llorar. Pedirle a Dios que ponga lágrimas en nuestro corazón. Jesús oró, acuérdense, y Él lloró. ¿Por qué? Porque lo que le iba a pasar a Jerusalén. El apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 del libro de los Romanos, que él habla de Israel ayer, Israel hoy, él dice algo interesante allí. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. ¿Se acuerdan que Moisés en un momento le pasó eso y él le dijo a Dios lo mismo? Dios le dijo, no, aquí cada uno muere por su pecado. Pero lo tremendo aquí que Pablo dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Vuelvo a reiterar, lo peor que podemos hacer nosotros es engañarnos. ¿Engañarnos con qué? Que nuestros hijos van a estar bien porque tienen una profesión, que van a estar bien porque van a ganar dinero, que van a estar bien porque no les va a faltar nada. ¿Saben lo que es la vida? La vida, nuestro hermano Benjamín, él es el mayor de nosotros aquí ahora. Si mira para atrás, ¿qué fue la vida? Ya pasó. Y uno no se da cuenta. Esa es la vida. ¿Y luego qué? El hombre está destinado a morir una vez y después ¿qué? Entonces de verdad tenemos que pedirle a Dios que nos ayude mucho. Que nos haga radicales, que empecemos a dejar malos hábitos que podamos tener, cosas que ocupan nuestro tiempo. Y dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. Vuelvo a reiterar, si puedes saber, resulta, busca las cosas de arriba. Y fíjense que no solo en el 9, miren el 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios procuran establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así están muchos de los nuestros. No, si yo no soy tan malo, no, si no tienen a Cristo, dice 1 de Juan capítulo 3, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo, la ira de Dios. Entonces, por favor, no se engañe. Yo creo que sería, pienso, mucho más preferible. Es como dice, guardando las proporciones, la Biblia dice que hay personas que son ricas, dice, pero ¿qué es lo que son en realidad? Pobres. Y le dice a la iglesia de Esmirna, una iglesia que está pasando lo pésimo, yo conozco tu pobreza, igual, pero tú eres rico. Que realmente preferiría, no lo sé, tener un hijo que a lo mejor no ganara tanto dinero, pero que estuviera en Cristo. A que sea la inversa. Porque Jesús se lo dijo en Lucas 12 a ellos, la vida no consiste en la abundancia de bienes que posee. Para mucha gente sí, es signo de estatus. Pero eso es un pecado. El estatus, si yo lo miro como lo dije, es un pecado, porque el estatus obra de mis manos. Yo lo hice, yo lo logré. Ahora es diferente cuando tú logras esas cosas, pero gracias a ¿quién? A Dios. Cuando tú glorificas a Dios, cuando tú bajas de repente y tú, genial,
Yo sé lo que ha hecho Dios, al menos en mi caso. Sé lo que es bajar, ahora ya no lo he hecho, pero sé lo que es bajar de mi segundo piso, darme vuelta por mi casa a 2, 3 de la mañana ya que no duermo, y mirar y decir, Señor, gracias. Yo le he dicho eso, yo nunca lo hubiese podido hacer, nunca. Pero Dios sí. Hermanos míos, no te equivoques, si tú eliges por Dios, estás eligiendo por lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Y vuelvo a reiterar, Él se lo dijo a ellos, le llamó hombres de poca fe, le dijo. A los apóstoles el Señor les dio como bombo en fiesta. Acuérdense cuando Él estaba allá arriba con Pedro, con Juan y con Jacobo en la transfiguración, y abajo estaba la pelea, porque había una verdadera pelea. Un hombre peleando con los apóstoles, ustedes son unos imbéciles, me imagino yo, ¿qué pasa con ustedes? Aquí está mi hijo, miren lo que les pasa y ustedes no pueden hacer nada. Y Jesús viene y se escuchó de lejos, ¿y qué pasó? Estos infelices, no miran, porque así, léanlo, así dice, esto dice. Y él hace lo que tiene que hacer y después ellos le preguntan, Señor, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Este género de cosas no sale sino con ¿qué? Oración y ayuno. Nosotros necesitamos hacer muchas cosas todavía. Y quiero invitarte a algo, y esto no tiene que ser colectivo, es individual. Él dice donde 2 o 3. Dice, me gusta 2 de Crónicas 16. Siempre se cita 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. 2 de Crónicas 16 dice lo siguiente. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y su favor para que tengan un corazón perfecto para con Él. Yo nunca he tenido un corazón perfecto. Obvio que no. Pero yo le digo a Dios, Señor, quiero acercarme lo más posible a tener un corazón tierno, porque yo quiero ver tu gloria. Yo quiero verte a ti. Yo no quiero otra cosa, mis hermanos, y se lo he dicho siempre. Eso es lo que yo quiero. Y Dios lo único que nos pide, ¿saben lo que es? No nada, nuestra vida. Que seamos de Él. Por favor, siendo de Él, ya vuelvo a reiterar. Él dice, yo conozco tus necesidades, tranquilo. Pero tú preocúpate de buscar mi reino y mi justicia y las demás cosas, déjamelas a mí. Yo creo que la gran mayoría de nosotros sabe lo que es eso. Hemos visto milagros ¿con quién? Con la viuda. Acuérdese esa viuda. No se acababa el aceite. La otra se equivocó, podía haber traído más tarritos, trajo poco. Pero ellos saben. Israel sabe. Sí, por eso es lo más triste aquí, es que ellos saben, pero no sirvió de nada. Por eso Jesús lo que más decía es, aquí no se trata de saber. ¿De qué se trata? De hacer. Hermanos, hay que voltearse a una sola cosa, a buscar al Señor. Si Dios es con nosotros, y además Él dijo algo muy simple, le dijo a los apóstoles, ustedes son mis amigos. Tengo un amigo por ahí que me ama, dice, canta el Diego siempre. Esa es la verdad. Entonces, Dios, como dice nuestro pastor Chuck, o decía, Dios quiere bendecirnos, mucho, mucho, mucho. Y lo único que se lo impiden, ¿saben quiénes son? Nosotros. Nada más. Entonces hagamos lo que Él nos dice. Por eso insisto, oren, busquen. Ojalá, si alguien te pregunta qué libro estás leyendo, qué te está diciendo Dios, tú le digas, oh, mira, esto me dijo el Señor hace poco rato, hoy día o ayer. Porque de eso se trata esto. De que Dios nos esté hablando todos los días a cada uno de nosotros. Y por favor, no me diga que usted Dios le está hablando porque puso la radio. No me diga porque sacó un pancito diario. No, Dios te tiene que hablarte a ti, así como me tiene que hablar a mí. Yo cuando les enseño, yo lo que más le digo a Dios es que Dios me hable. Yo necesito oírlo a Él. Yo me he bajado muchas veces de este púlpito, Margarita lo sabe, muy destrozado. Ustedes dirán, uy, estuvo re bien, todo bonito, ni se nota. Pero yo me he bajado destrozado muchas veces de aquí. Destrozado. Porque yo lo que más quiero es escuchar a Dios y decirle a ustedes lo que Dios.
porque Dios me va a pedir cuenta de ustedes. Y yo quiero decir como el apóstol, libre estoy, les he enseñado todo. Dios nos ayude en realidad. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu favor y sobre todo por tu perdón. Gracias, Dios. Gracias por ser lo que eres, Señor. Gracias por decir lo que dices, Señor. Como cuando le dices a ellos, porque tú no cambias, no hemos sido consumidos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque también anduve a tiempo, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.